hablar entonces del tema de anestesia regional en niños, enfocándonos pues principalmente en la parte de seguridad y eficacia. Em, Listo, entonces vamos a empezar con dos casos clínicos. Esta es una niña de 12 meses, pesa 8 kilos y tiene un diagnóstico de una hernia umbilical gigante. Está programada para una reparación quirúrgica y el cirujano eh, dice que va a ser un procedimiento complejo. Tiene antecedente de malrotación intestinal, por lo cual requiere alimentación suplementaria por sonda sin ninguna otra malformación congénita. Y entonces para la técnica anestésica se utilizó anestesia general, se hizo una inducción sin complicaciones y posteriormente se realizó la inserción de un catéter epidural a nivel de T6-T7, se colocó un bolo de bupivacaína de 12 cc al punto 125% y luego se dejó una infusión del medicamento. Cabe recordar en este momento que ambas dosis están dentro de las recomendadas por las guías. Este es otro caso clínico de un niño de 10 años que pesa 32 kilos, él tiene antecedente de anemia falciforme y en el momento está hospitalizado con mal control del dolor. Está programado para una colelab electiva y para esta ocasión el anestesiólogo decide hacer una inducción sin complicaciones para anestesia general y posteriormente coloca un bloqueo paravertebral y un bloqueo de la vaina de los rectos. Esto pues conversado previamente con el cirujano de dónde iban a ser los puertos de la cirugía. Se coloca en total una dosis de 30 cc de ropivacaína al 0.2%, que es pues en dosis únicas ambas, nuevamente una dosis dentro de las recomendadas de las guías. Entonces voy a empezar hablando algo de epidemiología. En los últimos años hay preocupación por el efecto de la anestesia en el cerebro en desarrollo y se está estudiando, se está publicando mucho alrededor de esto. Y en el 2016 sabemos que la FDA emitió una advertencia al respecto, sobre todo de las anestesias generales repetidas en los niños más pequeños. El conocimiento alrededor, sin embargo, es incompleto, no se ha dado como la última palabra al respecto. Sin embargo, hay muchos niños que requieren múltiples cirugías a tempranas edades y es por esto que en los últimos años se han tratado de investigar como técnicas alternativas a la anestesia general y por eso, como vemos en esta gráfica, en los últimos años ha aumentado mucho el uso de las técnicas regionales en la población pediátrica. Y no solamente ha aumentado la incidencia de estas técnicas, sino que también ha habido un cambio. Como vemos en esta gráfica, inicialmente alrededor del 2017, las técnicas neuroaxiales eran la principal técnica de anestesia regional en los niños, mientras que los bloqueos periféricos eran su minoría. Sin embargo, a través de los años esto se ha ido balanceando un poco y ambas han aumentado. Sin embargo, se ha visto que el aumento ha sido más significativo en las técnicas de bloqueos periféricos. En cuanto a las técnicas más usadas, este es un estudio americano y vemos que pues en esta población en general las técnicas regionales más utilizadas son la técnica caudal y los bloqueos ileoinguinal e ileohipogástrico. Digamos que entre estos dos se llevan casi que el 100% del total de los bloqueos. Sin embargo, en nuestro medio, en cuanto a técnicas periféricas, son más comunes las técnicas que se hacen a nivel de miembro superior y miembro inferior. Y pues en estas áreas quirúrgicas, los bloqueos más frecuentes serán el supraclavicular para miembro superior y el bloqueo femoral para el miembro inferior. Ese bloqueo ileoinguinal e ileohipogástrico generalmente son realizados por la persona que va a hacer pues, el procedimiento, el cirujano infantil. Entonces vamos a empezar a hablar de la parte de seguridad y en cuanto a seguridad hay dos estudios grandes recientes que son el APRICOT, que si bien es un estudio que quería evaluar los desenlaces adversos en la población pediátrica, ellos también pues hacen un análisis de los eventos asociados a las técnicas regionales y de ahí pues podemos obtener información en cuanto a seguridad. Y este estudio, el estudio PRAN, que se realiza en Estados Unidos a raíz de 100.000 bloqueos en la población pediátrica. Uno es del 2017, el otro es del 2018, ambos con poblaciones muy grandes, de las cuales pues obtuve la información para hablar hoy. ¿Qué dice entonces el estudio PRAN? Al final no encontró muertes ni complicaciones graves relacionadas con las técnicas regionales en esta población. Sin embargo, ellos reportan una incidencia de complicaciones
para esta técnica anestésica o analgésica de 2.2 pacientes por cada 10.000 procedimientos. En cuanto al Apricot, ellos no encontraron ninguna complicación grave, solamente se informó un caso de error en el cual se equivocaron en la lateralidad del bloqueo y por esto reportan un índice general de complicaciones de 0.12%. Entonces, realmente, cuando vamos a hablar de las complicaciones, me basé en este estudio PRAN, que es con el que pues, se encontró como mayor incidencia. Iniciando un poco con la fisiología, entonces sabemos que los niños tienen un mayor volumen de distribución, sobre todo en la edad neonatal y en los lactantes, y eso hace que haya menor concentración plasmática tras un bolo de un medicamento. Pero sabemos que los niveles de proteínas y sobre todo de la glucoproteína alfa ácida es mucho menor en los niños y esto hace que haya más fracción libre de los anestésicos locales, que son pues su proteína transportadora. En cuanto al metabolismo, está dado principalmente por la CYP3A4, de la bupivacaína y de la lidocaína principalmente, y sabemos que al nacimiento los niños no tienen este mecanismo completamente desarrollado. Se dice que más o menos alrededor del año se puede tener la función del adulto en cuanto a la CYP3A4 y por eso pues los menores de un año tendrán menor metabolismo del medicamento y esto, junto a la menor cantidad de proteínas en la sangre, hace que haya un mayor riesgo de acumulación de los medicamentos tras la infusión. En cuanto al mecanismo de acción de los medicamentos, es el mismo. También sabemos que los niños tienen un gasto cardíaco elevado comparado pues con su masa y con los adultos, y esto hace que se aumente la absorción vascular del medicamento y que disminuya su acción en el sitio en el que se infundió el medicamento. Además, la mielina todavía no está del todo desarrollada. Los niños, más o menos alrededor de los 12 años, es que terminan de completar, digamos, su desarrollo de la mielina. Y esto hace que el anestésico local puede llegar más fácilmente al nervio y bloquearlos más fácilmente. Pero otra de las funciones de la mielina es también atrapar como ese anestésico local y hacer que lentamente él se vaya también en el tiempo adheriendo al nervio y haciendo su acción. Entonces, pues como la mielina está disminuida en los niños, ¿qué va a pasar? Que sí hay un bloqueo inicial más rápido, pero que finalmente se va a terminar absorbiendo más de manera sistémica y el bloqueo va a durar menos tiempo. Entonces, esto hace que en conclusión, en los menores de 2 años, en todos los niños, pero principalmente en los menores de 2 años, la dosis de anestésico local se deba disminuir para disminuir los riesgos. En esta tabla traigo como los datos que acabo de mencionar en números, eh, comparando los neonatos con la población adulta, vemos como la unión a proteínas es mucho menor en los niños que en los adultos, tanto para la lidocaína como para los demás, y entre estos pues la bupivacaína, que son los que más usamos. Y esta unión a proteínas junto con la disminución en la capacidad del metabolismo finalmente hacen que la semivida de eliminación de estos medicamentos sea mucho mayor en los niños que en los adultos y que esto, digamos, ponga en riesgo la seguridad tras una de estas técnicas. Entonces, en el estudio PRAN, en cuanto a seguridad, de los efectos adversos que más frecuentemente se encontraron fueron voy a hablar de ellos como en orden de frecuencia, entonces iniciando con la lesión nerviosa, como vemos en esta tabla, el número de casos fue principalmente para niños mayores de 3 años. Veamos que para los neonatos y lactantes hubieron pues 0 casos de lesiones neurológicas. Entonces encontraron que había una incidencia de lesión neurológica de 2.4 casos por cada 10.000 pacientes y que fueron principalmente alteraciones sensoriales que resolvieron de semanas a meses por completo. No encontraron de alteraciones motoras y al igual que a nosotros nos llamó la atención pues que fueran niños mayores, mayores de 3 años, pero principalmente mayores de 10 años, y eso lo explicaron porque los niños preverbales o no verbales, el diagnóstico de síntomas neurológicos o de signos neurológicos es un desafío. Y además, los niños más pequeños tienen mayor capacidad para recuperar las lesiones nerviosas, entonces es poco probable que ellos desarrollen lesiones neurológicas de manera permanente. Entonces, definitivamente, pues en cuanto a estas lesiones nerviosas, vemos que va a ser más probable, pues la incidencia realmente es muy baja y que finalmente va a ser más probable en niños más grandecitos. La segunda en frecuencia fue las intoxicaciones sistémicas asociadas al anestésico local.
Y entonces en esta tabla hay varias cosas que podemos observar. Primero, fueron 7 casos que ellos encontraron en total en todos los 10.000 pacientes y la gran mayoría fue en neonatos y en lactantes, como vemos pues aquí en la tabla. Solamente 2 casos en mayores de 3 años. En cuanto al bloqueo en los que se presentaron estas intoxicaciones, como vemos acá, la gran mayoría son técnicas neuroaxiales, excepto por un paravertebral y un infraclavicular. En la mayoría de los casos no se utilizó ecografía para realizar el bloqueo. En cuanto a la dosis anestésica, aquí está por miligramos por kilo, es difícil pues uno saberse las dosis para cada uno de los bloqueos, sin embargo, cabe mencionar que todas estas dosis están dentro de las recomendadas por la guía. Fue variable el si utilizaron o no las dosis de prueba en esos pacientes que desarrollaron las, y ahorita vamos a ampliar un poquito este concepto. Y en cuanto a los síntomas, la mitad, digamos, fue pues muy balanceado, aquellos pacientes que debutaron con arresto cardíaco y aquellos que debutaron con convulsiones. Entonces, finalmente, la incidencia de toxicidad grave es de 0,76 pacientes por cada 10.000 técnicas regionales, realmente es muy bajo. Y la gran mayoría es en pacientes menores de 1 año de edad. Esto es como el grupo de esta población de mayor riesgo definitivamente. Y al igual que en los adultos, las complicaciones cardiovasculares no iban precedidas por los signos neurológicos. Ellos pueden debutar con cualquiera de los dos y sobre todo porque estos pacientes generalmente van a estar bajo anestesia general. Y aparecen con igual frecuencia. Con igual frecuencia los pacientes pueden debutar con síntomas cardiovasculares o con síntomas neurológicos. En cuanto al marcador vascular, los estudios han encontrado que tiene un valor predictivo negativo malo, es decir, bajo, pero un muy buen valor predictivo positivo, es decir, si usted tiene un marcador vascular positivo, definitivamente mueva la aguja, usted está dentro del vaso y pues puede causar pues mayor probabilidad de una intoxicación por anestésico local, pero que usted tenga esa prueba negativa no quiere decir que usted no esté dentro de un vaso primero o que el paciente no vaya a desarrollar un LAST. Digamos que con la evidencia actual no se puede soportar el uso universal de estos marcadores vasculares, pero por seguridad las guías y los artículos pues lo siguen recomendando. Y en cuanto a las dosis, todas las dosis de estos eventos LAST en este estudio estuvieron dentro de las recomendadas, es decir, adherirnos a la guía en cuanto a dosis no es una justificación para creer que los pacientes no puedan desarrollar un LAST. Este es otro artículo, una infografía que se publica el mes pasado, y ellos lo que hacen es como recolectar en los últimos años todos los reportes de casos alrededor de LAST y encontraron que el 37% de los pacientes, este estudio fue como con 33 reportes de casos de los últimos años, encontraron que el 33% de los casos eran pacientes con un bloqueo peneano. Entonces vemos que, digamos, esas técnicas regionales están aumentando no solamente para los anestesiólogos, sino que este tipo de bloqueo, por ejemplo, lo hacen generalmente los cirujanos y es un bloqueo que se realiza sin ecografía y pues que tiene, como vemos, riesgo de hacer intoxicación por anestésicos locales. El 87% de los casos no utilizaron ecografía, el 84% de los casos no utilizaron marcador vascular y el 71% de los casos fue en niños menores de 3 años. Entonces, estas son, digamos, cosas importantes a tener en cuenta y a conocer para cuando utilicemos técnicas regionales en niños, que ahorita vamos a hablar de la efectividad, que es como el lado bonito de esto, pero con lo que tenemos que ser pues muy cuidadosos. Y otra de las cosas importantes para resaltar en esta infografía es que el 42% de los pacientes recibieron una dosis menor a la recomendada por las guías del anestésico local y el 35% una dosis igual a la recomendada por la guía. Es decir, el 80-70% de los pacientes estaba dentro de la dosis recomendada menor y de todas formas desarrollaron una intoxicación. Entonces, en cuanto a la dosis, hasta la fecha no hay una recomendación basada en evidencia. Entonces, lo que tenemos hasta el momento son recomendaciones de expertos de las dosis y de las concentraciones que vamos a utilizar. Se sabe que el bloqueo intercostal es el que mayor se asocia con intoxicación por anestésicos locales porque hay mayor absorción sistémica
Y conocemos clásicamente esa mnemotecnia que se utiliza mucho en los adultos, pero que los autores han mencionado que se puede también utilizar en los niños, que es en orden el riesgo de los bloqueos para intoxicación sistémica, que son la mnemotecnia es Ice Block y son entonces en su orden intercostal, el caudal, epidural y los bloqueos periféricos. Entonces, como mencioné, hasta el momento lo que tenemos son guías y pues por reunión de expertos. En el 2018 se reunieron la Sociedad Europea y la Sociedad Americana de Anestesia Regional y ellos definieron unas dosis para cada una de las técnicas. No vale la pena pues como leer cada una de las dosis, pero sí hay algunas cosas importantes a resaltar en esta, digamos en esta tabla, y es que uno, para el bloqueo espinal, sabemos que los niños entre más chiquitos tienen una proporción mayor de líquido cefalorraquídeo comparado pues con su tamaño y con el adulto, y esto hace que la recomendación para la dosis de anestesia espinal esté dada por kilogramos de peso del paciente. Y entre más va creciendo el niño, va disminuyendo la dosis porque la proporción de líquido cefalorraquídeo pues se va pareciendo como más al adulto. En cuanto a la técnica caudal, la última recomendación, y esto es importante, es que la concentración del anestésico sea al punto 25 o menor. En cuanto a la epidural, ellos hacen una recomendación tanto de dosis en bolo como dosis para hacer top-up si el paciente persiste con dolor, y dosis en infusión, la cual va a ser diferente según la edad del paciente. Y en cuanto a los bloqueos periféricos y faciales, es importante mencionar que con este tipo de bloqueos, con el bloqueo facial, que lo más importante es, digamos, su dispersión. La recomendación es disminuir la concentración, pero aumentar el volumen de estos medicamentos. Y ellos, pues, digamos, la limitante con este cuadro es que ellos nos dan las dosis en miligramos por kilo, pero entonces también me encontré esta otra tabla en uno de los artículos en la cual ellos mismos hacen la conversión a cc por kilo, que es, digamos, más fácil para nosotros utilizarla con cc por kilo y con las concentraciones del medicamento. Y esta tabla se basa en esas recomendaciones de las sociedades europeas y americanas. Bueno, no es el tema, pero entonces en cuanto al manejo de los anestésicos locales, digamos, no quería pasarlo por alto, porque el desenlace puede ser muy grave. Entonces simplemente tener en cuenta que el manejo es casi que igual en los adultos, hacer un enfoque inicial de reanimación, aumentar el flujo de oxígeno, parar el anestésico local, asegurar acceso venoso, evitar el propofol y la vasopresina, tratar las convulsiones si se presentan, tratar la hipotensión y la acidosis. Y en la actualidad sabemos que hay muchas ayudas visuales para tratar las crisis. Esta es una de ellas, y esas dos gráficas las traigo de la aplicación Pediacrisis, que finalmente pues todo el tiempo tenemos un dispositivo a la mano que podemos utilizar si no recordamos las dosis, y pues para mirar el paso a paso de esta crisis. La única diferencia grande es que la adrenalina en los niños, la dosis no se disminuye. Será 1 microgramo por kilo IV. Bueno, en cuanto a la tecnología usada, entonces vemos también que en los últimos años, desde el 2007 hasta el 2015, el uso de la ecografía ha aumentado mucho para la técnica regional, y eso ha hecho que otras técnicas como el estimulador de nervio o los bloqueos por anatomía pues caigan. Y esto también le va a dar mucha seguridad al bloqueo, como veíamos en los reportes del AST. Una de las controversias es si hacer el bloqueo despierto o bajo anestesia general y qué impacto pueda tener esto en la seguridad de los pacientes. Y en el estudio epidemiológico de este trabajo PRAN en Estados Unidos, por edad se veía que más del 90 al 95%, independientemente de la edad del paciente, se hacían bajo anestesia general. ¿Qué hablan los estudios al respecto? Que un niño tranquilo e inmóvil puede evitar el desplazamiento de la aguja y hacer una inyección accidental intravascular. Y además que la retroalimentación de los síntomas neurológicos, que es la ventaja de hacer un bloqueo en un paciente despierto, se pierde en los niños, uno,
porque pues cuando, digamos, no pueden comunicarlo por la edad, y dos, por el dolor mismo de la punción o la agitación de los niños impide que ellos puedan pues comunicar estos síntomas. Entonces, bueno, y además en el estudio PRAN también encontraron que los pacientes que se hacían bajo anestesia general tenían menor incidencia de síntomas neurológicos con una incidencia de LAST parecida entre los que se hacían despiertos y dormidos. Entonces, finalmente, en el momento, el estándar de cuidado clínico para los pacientes pediátricos es hacer las técnicas regionales bajo anestesia general. Finalmente, otro de los temas de seguridad que se habla en los artículos es las tasas de infecciones, y en cuanto a infecciones evaluaron incidencia de abscesos epidurales, el cual fue 0,76 pacientes por cada 10.000, lo cual pues es muy bajo. Lo que sí encontraron relativamente frecuente fue las infecciones cutáneas locales, las cuales ellos reportan resolvieron una vez retiraron el catéter y no hubo necesidad de antibióticos. En cuanto a eso, entonces encontraron que hay mayor infección con los catéteres neuroaxiales que con aquellos periféricos, que esto es muy importante, y que no hay diferencias en cuanto a la tasa de infección entre los catéteres periféricos, perdón, caudales y epidurales. Tienen, digamos, riesgo de infección muy parecido. Los casos de infección sí fueron más frecuentes en aquellos pacientes en los que se dejó el catéter por más de 2 a 3 días. Digamos que en el cuarto día aumenta de manera importante el riesgo de infección, y este sí fue pues un factor importante que impactó, y en aquellos bloqueos de inyección única no se reportaron infecciones. En cuanto al efecto hemodinámico de las técnicas neuroaxiales, los niños menores de 8 años no tienen el sistema simpático desarrollado del todo, por lo cual no se genera un bloqueo de vasoplegia o de hipotensión o de inestabilidad hemodinámica con estas técnicas. Y es por eso que generalmente no vamos a requerir ni precarga con líquidos ni vasopresores, y no se va a desarrollar inestabilidad hemodinámica con las técnicas neuroaxiales en los menores de 8 años. Bueno, entonces, como mencionaba ahora, en el 2018 sale pues como esta guía importante en cuanto a anestesia regional, y la parte de las dosis ya las mencioné, pero ellos hacen como algunas otras recomendaciones alrededor de unos temas que son como controversiales, que vamos a mencionar a continuación en cuanto a seguridad. Uno, su posición en cuanto a hacer el paciente dormido o despierto, relatan que la sedación profunda o la anestesia general es el estándar de cuidado actualmente para hacer las técnicas regionales en niños, o las técnicas pues, de anestesia regional en niños. En cuanto a hacer o no la dosis de prueba, saber que hay falsos negativos, es decir, si usted no le da una prueba positiva, no descarte que pueda estar intravascular, y que con ellos mencionan, cada dosis que usted infunda, o cada vez que infunda 0,5 centímetros, verifique cambios hemodinámicos. El problema va a ser, uno, que los niños pues tienen un estado hemodinámico mayor y que pues de base pueden estar con frecuencias cardíacas más elevadas, lo cual podría ser confusor, y dos, que están bajo anestesia general, y esto pues disminuye un poco la sensibilidad de la prueba. Sin embargo, no hay falsos positivos, y esto pues sería definitivamente una seguridad para los pacientes. En cuanto a si hacer técnicas de pérdida de resistencia epidural con aire o con solución salina, no hay diferencia en cuanto a seguridad. Lo importante es el volumen a infundir, que 1 centímetro de aire o 1 centímetro de solución salina en un niño muy pequeño sí podría ser pues importante o causar eventos desafortunados. Entonces lo importante no es con cuál de los dos hacerlo, sino tenga cuidado con el volumen que usted pueda infundir una vez pierda la resistencia. Y en cuanto al riesgo de síndrome compartimental, que es uno de los temas muy controversiales en los artículos en este tema, definitivamente hasta el momento no hay evidencia de que una técnica regional pueda enmascarar un síndrome compartimental, por lo cual el riesgo de desarrollarlo no sería una contraindicación para tratar el dolor con una técnica regional en esta población. Finalmente vamos a hablar de efectividad. Definitivamente no tienen las mismas indicaciones las técnicas regionales en los niños, porque las patologías quirúrgicas son diferentes y porque principalmente va a ser como técnica analgésica más que anestésica. Previene mucho de los efectos adversos del dolor, que ya conocemos pues que el dolor
implica toda una cascada inflamatoria y unas consecuencias crónicas que se deben tratar desde el momento del trauma. Disminuye la necesidad de anestesia general y eso podría finalmente impactar en la parte del cerebro en desarrollo, y también disminuye la necesidad de otros analgésicos, principalmente los opioides. Permite una recuperación y una alta temprana. También hay estudios que demuestran que mejora la función respiratoria en los niños, la estabilidad hemodinámica, la respuesta hormonal al estrés, la función gastrointestinal se recupera de manera más temprana. Sin embargo, hasta el momento no hay estudios que evalúen el resultado en cuanto a dolor crónico en los niños, porque es difícil evaluar las escalas de dolor en los niños, principalmente pues por esto. Sin embargo, sí hay unos procedimientos que se asocian con mucha más tasa de dolor, tanto agudo como crónico, que son los procedimientos ortopédicos mayores, las toracotomías y las reparaciones de hernias inguinales. Y son en estos procedimientos en los que tendremos pues que tener como más cuidado de manejar el dolor de manera adecuada. Las indicaciones de utilizar técnicas regionales en los niños, la principal definitivamente es analgesia. Sin embargo, debemos conocer que es una parte de la analgesia, y si usted hace una técnica regional no quiere decir que no deba utilizar analgesia también sistémica. Y también se describe como una técnica anestésica. Traigo aquí algunas indicaciones que se refieren en la literatura. Sin embargo, pues creo que no es una camisa de fuerza. Y si bien se está aumentando esta técnica en esta población, creo que puede ser pues, un poco más difícil que se adapte como técnica anestésica en los niños. Y las indicaciones son principalmente cirugías por debajo del ombligo en paciente con estómago lleno o en paciente prematuro con menor de 60 semanas, eh, pacientes que de base tengan insuficiencia respiratoria grave o trastornos metabólicos, endocrinos, neuromusculares o síndromes congénitos. Sin embargo, claramente esto dependerá de la experiencia del anestesiólogo y del centro en el que se encuentre. En cuanto a la anestesia espinal, o sí, la anestesia espinal, porque esto finalmente lo que se refiere en la literatura que su beneficio es evitar la manipulación de la vía aérea, permitir ventilación espontánea, y que esto tiene consecuencias finalmente en disminuir complicaciones pulmonares y ofrecer estabilidad hemodinámica, porque como mencioné, en ellos no vemos pues como esas consecuencias hemodinámicas. Reduce la apnea postoperatoria y la morbilidad respiratoria, sobre todo en los lactantes de alto riesgo. Las contraindicaciones realmente son las mismas que para los adultos. La consideración en especial en ellos es que la punción se debe realizar en L3, sobre todo cuando son pues menores de un año o pues lactantes, en los cuales pues la médula todavía no ha ascendido al lugar de los adultos. Se recomienda que se haga en decúbito lateral o con el paciente sentado si está más grande, que la velocidad de inyección sea mayor a 20 segundos y que no se use el Trendelenburg por el riesgo de un bloqueo alto, pues de un ascenso del bloqueo. La principal limitación de la técnica espinal es la duración, que para los niños se relata una duración alrededor de 1 hora, y que para la técnica de la punción lumbar se requiere sedación, porque los niños pues, pueden no ser colaboradores en este momento. Sin embargo, con la técnica espinal hay una inhibición cortical, y esto hace que la mayoría de niños no requieran sedación adicional durante el procedimiento quirúrgico, y las tasas de éxito en instituciones pediátricas se relatan alrededor del 85 al 95%. Están descritas entonces como técnica anestésica en cirugías por debajo del ombligo, principalmente en cirugías urológicas, reparación de hernias, cirugías ortopédicas, e incluso hay reportes de caso para cierre de conducto arterioso persistente. En cuanto a la epidural, se asocia con disminución hasta el tiempo de la extubación para cirugía mayor, menor requerimiento de opioides, retorno más temprano a la función intestinal y atenuación de la respuesta al estrés. Ha sido el pilar de manejo analgésico en grandes cirugías en esta población, y actualmente, digamos, su indicación principal es cirugía torácica abierta, abdominal mayor y cirugía de columna. La tendencia actual es que se haga más el cambio de epidural hacia bloqueos periféricos. Sin embargo, pues hay cirugías que la ameritan. Y lo otro es que los bloqueos neuroaxiales en niños se pueden hacer bajo técnicas de referencia anatómica, y no es necesario pues utilizar la ecografía como si lo es en el momento en los bloqueos periféricos. En cuanto a los bloqueos periféricos, disminuyen la necesidad de analgesia posoperatoria, disminuyen tiempo de destete del ventilador mecánico, de los opioides y estancia en UCI.
combinar las técnicas regionales con la anestesia general podría finalmente tener un impacto en el cerebro en desarrollo si disminuimos pues, ese requerimiento de anestésicos generales, de uso de bloqueo neuromuscular y de opioides, y finalmente todo esto pues impacta en los desenlaces de los niños. Todos los bloqueos que se hacen en los adultos se pueden hacer en los niños, no es el objetivo pues hablar como de cada tipo de bloqueo en esta charla, pero sí están descritos en la literatura las técnicas y los cambios ecográficos importantes en esta población y que debemos conocer si vamos a hacer este tipo de analgesia. Saber que los huesos, sobre todo de los niños más pequeños, son cartilaginosos y que las agujas fácilmente pueden, digamos, atravesarlos y hacer un bloqueo intraóseo, lo cual pues se comportaría como una inyección más que intravascular y aumentaría el riesgo de LAST. Y además, pues también podría hacer daños en los núcleos de osificación y limitar o dañar pues el crecimiento óseo. Entonces, definitivamente, pues evitar el contacto del hueso con la aguja en los niños. Y en los últimos años se ha visto un gran crecimiento en las técnicas de catéter para nervio periférico, mmm, asociado pues también a los single shot, pero también mucho manejo de catéter de nervio periférico y con disminución de los catéteres neuroaxiales. Entonces, los dos casos clínicos que presenté al principio son reportes de caso. En el primer caso, la niña, que era la niña con la hernia umbilical gigante, ella se fue con una epidural para la UCI y al tercer día, cuando la niña ya estaba despierta, presenta agitación y un episodio de convulsión, no hizo nunca inestabilidad hemodinámica ni cambios en el electro, pero sí ella tenía una albúmina disminuida y recordemos que ella estaba con nutrición por sonda. Entonces, simplemente en esta paciente se suspendió la infusión de anestésico local, se dictaminó que era una intoxicación por anestésicos locales y se retiró el medicamento y no hubo necesidad de nada más. Y en el otro paciente, que era el paciente con anemia falciforme, que le iban a hacer una colelab que tenía dolor mal controlado, este paciente, una vez finaliza la cirugía, refirió una puntuación de dolor de 0/10 y permaneció sin dolor las primeras 9.5 horas en PACU, lo cual habla pues de un éxito de la técnica analgésica en un paciente de difícil control del dolor. Posteriormente el dolor sí aumenta, pero fue más fácil controlarlo con la morfina y fue dado de alta el segundo día posoperatorio sin complicaciones. Finalmente, entonces, las técnicas regionales se están volviendo un componente muy frecuente y probablemente llegue a ser esencial en la práctica de los anestesiólogos, principalmente dado por la mayor acceso a la ecografía y mayor entrenamiento en esa técnica, porque se está haciendo énfasis en los protocolos de alta y de recuperación temprana en todos los pacientes, y esto incluye la población pediátrica, y porque se están implementando técnicas de analgesia multimodal y las técnicas regionales hacen parte de este protocolo y digamos toda esa evidencia acumulada tanto en seguridad como en efectividad hace que los estudios demuestren que definitivamente esta población pues se beneficia de esas técnicas y que finalmente nos tendremos que entrenar y conocer para poder darle pues este beneficio a esta población.